Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Ahora que está tan de moda eso de hablar de la Superliga de fútbol, Superliga sí, Superliga no, grandes sí, grandes no, economía sí, economía no, convendría recordar que además el deporte no se acaba en el deporte rey, no se acaba en el fútbol. Y en eso Alicante da ejemplo. Esta semana acoge el World Padel Tour y dentro de poco también acogerá la Ocean Race Europe. Alicante apuesta también por otros deportes que no sean el fútbol o en su defecto el baloncesto, los dos más importantes en este país. Por eso cuando se habla tanto sobre defender al pequeño conviene recordar que hay otros deportes y que son deportes que sigue mucha gente, que tienen mucho retorno y que, por qué no, merecen también la oportunidad de estar en boca de todos. Vamos al lío. El Hércules no jugará el próximo sábado frente a la Llagostera tras confirmarse varios casos positivos por coronavirus en el conjunto catalán. El World Padel Tour ha desembarcado en Alicante, donde el próximo fin de semana se decidirá el campeonato en categoría masculina y femenina. HLA Alicante cayó en Valladolid y no pudo cerrar la clasificación para el playoff de forma matemática. Analizamos la derrota con Ramón Juan y Mar Galindo. La noticia, sin embargo, está en el fútbol, porque el Hércules no jugará su partido del próximo sábado, que tenía que enfrentarle a la Llagostera. El motivo, los positivos por coronavirus en el cuadro catalán, que hacen que se tenga que aplazar el partido. El Hércules ya ha dicho que se jugará a la mayor brevedad posible, pero el Hércules sin duda ve frenada su buena racha. Había ganado los dos últimos partidos, había jugado bien, aunque hubiera perdido frente a la Lleida, y ahora ve frenada esa buena racha por el coronavirus. En cualquier caso, el Hércules seguirá entrenándose, obviamente, pero no jugará ese partido que estaba previsto para el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. Y tenemos que hablar de pádel porque ya se ha jugado la previa, ya llevan varios días los jugadores del World Padel Tour en las instalaciones alicantinas, pero hoy se ha presentado en el puerto con una fotografía excepcional el cuadro final, el que va a reunir a unas 140 parejas entre las masculinas y las femeninas, y que de aquí al próximo fin de semana decidirá el campeón en Alicante. Ha cambiado fechas, pero lo que no cambia es la expectación por uno de las pruebas más importantes que tiene este deporte a nivel mundial. Nueva edición del World Padel Tour en la capital de Alicante. Una edición bajo el paraguas de la pandemia, pero que aún así alberga a más de 500 personas este año. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, aunque también se podrá disfrutar desde casa por streaming. Antes las atraía en presencial, en nuestro pabellón, que lo llenaba, y ahora, bueno, pues ahora tenemos los problemas de que no podemos aglomerar gente, pero sí que es verdad que en sus sistemas de streaming directo está masificando todo lo que es el espectador y el interés que hay por este deporte. Al final, World Padel Tour es un circuito que sigue creciendo. El año pasado hablábamos de cifras que rondaban en los 4,5 millones de visualizaciones a través del streaming. Cifras que desde el torneo están seguros que se duplicarán aquí en Alicante y que además cuentan en esta edición con un cartel de lujo, cosa que el año pasado no pudo ser posible por los positivos de algunos deportistas. No hay ni una sola baja para este torneo, es decir, están todos y todas las mejores y mejores jugadores del mundo. Estamos convencidos de que Alicante va a superar esas cifras, por lo tanto, que sea al principio, que sea a mitad o que sea, es decir, la gente disfruta, la gente tiene ganas de deporte, la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de que esto pase y podemos disfrutar todos. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante agradecen que desde el World Padel Tour apuesten por la ciudad alicantina. Un apoyo que desde que comenzó la pandemia se trasladó a los organizadores. Desde el principio de esta pandemia dijo que apostaba y seguía apostando por el deporte y en concreto por World Padel Tour, y ahí ha estado con esa fidelidad y esa lealtad que son valores que hoy son muy importantes en la vida. La ciudad de Alicante no puede estar nada más que agradecido al organizador de que siempre cuente con nosotros. Él hablaba de fidelidad y eso mismo pido yo a los organizadores, que sean fieles a las ciudades que apuestan fuerte por un deporte. Siempre han sido
muy atentos y siempre están como con muchas ganas de venir a Alicante. Este viernes se podrán seguir en streaming a través de YouTube y las semifinales y la final del sábado y el domingo podrán visualizarse a través del canal de la TDT Gol, además de YouTube. Y del pádel a la vela, porque la Ocean Race Europe también ha sido presentada. Es una nueva prueba que se va a disputar en tierras europeas, pero que va a tener Alicante como parada. La Ocean Race Europa, un nuevo evento en el calendario que estará en Alicante, recalará a mediados de junio, después de la etapa que llevará desde Cascais hasta Alicante. Será la segunda etapa de esta regata, después se dirigirán hacia el norte para la llegada de la tercera etapa con final en Génova, una nueva prueba abierta a monotipos VO65 y a los barcos IMOCA 60 que competirán por primera vez en una configuración con tripulación completa. Se presentaba este lunes esta prueba y se ponía de relevancia la necesidad de unir lo que hay, el espacio, el vacío que queda entre la Volvo Ocean Race y la Volvo Ocean Race. Que es un concepto de largo plazo, que la primera edición será este año, pero vamos a continuar a desarrollar el evento las ediciones que vienen y cada 4 años intentar hacer algo más grande, incluir más países, más ciudades y claro, la geografía europea es perfecto para un evento de vela oceánica. Esta prueba que hoy se presenta aquí es una prueba que nos va a servir para dar cierta continuidad a la última y la próxima edición. Por desgracia se ha tenido que dilatar en el tiempo, ha ocurrido la COVID y eso pues hizo que el Consell tuviera que plantearse una innovación del contrato y un aplazamiento de la edición de la regata. Dicen que eres lo que vives. Sea Arona, sé la ciudad. Venga, tiempo de tertulia, hoy en formato un poquito reducido. La actualidad al final nos lleva a tener que contar muchísimas cosas en el Sport Alacantí de hoy, pero teníamos que hablar de básquet porque es la costumbre de los martes. Tenemos por aquí ya a Mar Galindo y a Ramón Juan. Mar, Ramón, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas noches, Aitor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, lo primero, Mar, después Ramón, sensaciones que os dejó el partido del pasado domingo frente a Valladolid. Bueno, volvimos a ver un poco, a rememorar algunos de los fallos que habíamos arrastrado en otras etapas de la temporada, pues esa falta de acierto que no sabemos si tiene que ver con esa confianza de cuando empiezas a tirar los tiros y al final es que como no entran los primeros, no entran los últimos y nos dejó un porcentaje de triples bastante bajo, errores a la hora de cerrar el rebote, que también era una faceta del juego que a lo largo de la temporada pues nos había dado muchos problemas y como dijo el propio Rivero, pues el no saber utilizar las faltas de una manera más táctica, todo eso se juntó ante un rival que nos esperaba con muchas ganas después del palizón que le habíamos dado en el centro de tecnificación y bueno, mira, pues si hay que perder algún partido, pues que sea contra Valladolid, que por lo menos en el average seguimos a favor. Se fueron calentitos de aquí, Mar, y allí nos recibieron con mucho frío, ambiente frío, pabellón frío, ciudad fría, en fin, que fue la noche y el día casi, y resultado totalmente diferente. Sí, bueno, ambiente frío, pero ellos tenían más de 1000 personas en las gradas, que aquí sabemos que... Ya te digo yo que en Valladolid hace frío aunque pongas a 5000 personas en las gradas, ¿eh? Eso también es verdad, Pero bueno, parece que eso en esta segunda fase sí que está jugando a favor de los equipos locales, ¿no? Y bueno, ellos yo creo que llegaban con esa derrota dolorosa que tuvieron aquí de 39 puntos y eso yo creo que sí que les dolió y salieron muy intensos, ¿no? Y en esta segunda fase, a pesar de esas victorias que hemos tenido muy claras, tenemos claro que los rivales son complicados, que no va a haber victoria fácil, aunque sea luego contra equipos que ya no estén con opciones de playoff, y lo vimos en Valladolid, ¿no? Ahora todavía tenemos algunos cartuchos para asegurar los playoffs y hay que ir a amarrarlo lo antes posible para evitar urgencias de última hora. No sé si os pasó como a mí a lo largo de la retransmisión, veíamos al equipo con esos tiros
algunos de ellos relativamente cómodos, que lo normal es que entraran, que no iban entrando, bueno, acabarán entrando, el equipo iba cayendo un poco en la precipitación y al final, Mar, el equipo fue rehén de esos errores en lugar de, tarde o temprano tenían que entrar, pero yo creo que acabó pasándole factura al equipo. Sí, de hecho los porcentajes hablan con sí mismos. Justin Pitts, que sabes que es uno de los jugadores que más minutos disputan, especialmente por la sensibilísima baja del capitán, jugó 28 minutos y solamente anotó 7 puntos. No son las cifras a las que Justin Pitts nos tiene acostumbrados, o ahora que dices de tiros, ¿no? Por ejemplo, en Jurovsky sí que recuerdo algún tiro que estaba, pues eso, muy solo, tiro liberado, facilísimo, de los que en otras circunstancias no fallaría, pero en este caso sí. Como decía, teníamos la baja muy sensible del capitán junto a la de Edu Martínez. Eso pues hacía que el partido no fuera nada fácil ante un público mucho más numeroso que el que podemos tener en casa, y se juntó, pues como decía, esos problemas a la hora de acertar, esa desconcentración con esos errores también en el rebote, que al final pues nos hicieron que especialmente, bueno, diría que desde el principio, ¿no? Se fue abriendo una brecha, ¿no? Nos acercamos en algún momento, pero se fue abriendo esa brecha de 10, 14 puntos y ya no pudimos tener el partido donde lo queríamos. Fíjate, Ramón, que Mar está hablando de esa brecha. Hay un momento en el tercer cuarto, después de la riverina de turno, que el equipo se acerca a 3 puntos y da la sensación de que el equipo ha despertado, de que le han dado el Red Bull en el vestuario, que todo está correcto, pero de repente otro tirón y se vuelve a ir. Hubo mucha irregularidad también. Al final, si anotabas, a ellos le costaban, y al final el que anotó más hizo que al otro le costara más el anotar. Sí, esa remontada que dices tú, bueno, nos generó esa ilusión por poder volver al partido, pero lo cierto es que la sensación real no era de que el equipo volvía a tener iniciativa, a estar con opciones de ganar. No son esos partidos que vas un poco haciendo la goma, pero veías que no, que faltaba esa confianza, mucho desacierto en el triple, ¿no? El equipo necesita, sobre todo de inicio, esos 2-3 primeros triples que dan confianza a todo el equipo, y el domingo no lo encontramos, ¿no? Ves eso, 1 de 6 de Allen, 1 de 4 de Pitts, 0 de 6 de Urtasun, 2 de 7 de Jurovsky. Es que eran tiros claros. En otras circunstancias encadenas 2-3 triples seguidos, pero no entraba ninguno. Estaban bien seleccionados muchos de ellos, pero el equipo no estaba entonado este domingo. Fíjate, Mar, que tú has hablado de los de Jurovsky, pero yo recuerdo los arranques de partido de Noah Allen en los últimos choques brutales. El tío entra súper enchufado, hace sus triples, sus canastas y demás. El gran papel de Chemi Urtasun, muchas veces como microondas, no necesita tampoco que le llegue un tiro claro porque él se lo genera, y en este caso los dos son la viva imagen de lo que no le salió bien a HLA a lo largo de todo el partido. Sí, en muchas partes del juego vimos que se jugaba en general de una manera como muy precipitada, ¿no? Muy a trompicones, no salían las cosas, como tú dices, no Allen, que había jugado unos partidos espectaculares, y el propio Chemi Urtasun, muy acostumbrado además a echarse el equipo a las espaldas, y particularmente en estas circunstancias, ¿no? En las que ha tenido que compartir pues ese liderazgo del equipo con Justin Pitts, pues no firmaron su mejor partido, cosa que también es normal, ¿no? Después de 4 victorias, 4 partidazos, pues llega un momento en que es normal que el equipo acuse algún bajón, ¿no? Y el partido nos ha dejado muchos detalles para que luego Rivero a lo largo de toda la semana lo revise con los jugadores de cara a preparar el siguiente partido, ¿no? Contra Oviedo, porque él mismo lo dijo, ¿no? Al final del partido. Había muchos fallos que corregir, y especialmente, como he comentado, el tema de las faltas, ¿no? Puede que aciertes más o menos en el tiro. Ha comentado Ramón los porcentajes, ¿no? 6 de 28 en triples no son los números normales nuestros, pero hacer faltas en momentos los míos sí, Mar, ¿no? Los míos más o menos los van por ahí. Sí. Aitor, ¿no? En algún momento incluso vimos salir a Guille Marcos, ¿no? Con esa idea de, bueno, aquí en algún momento habrá que hacer alguna falta para frenarles, ¿no? Pero ni siquiera eso, que no depende tanto de tu acierto, ¿no? Sino de poner un poco de cabeza en esos momentos, pues tampoco lo hicieron. No vi, como coincido con lo que ha comentado Ramón, no se vio al equipo con esa garra o con esa creencia de que el partido podía tenerlo en su mano en ningún momento. Ramón, hablaba Mar de la baja sensible del capitán, que te falte John Partes un marrón, se mire como se mire.
pero yo eché especialmente de menos a Edu Martínez, precisamente porque es uno de esos jugadores que en un determinado momento le puedes dar, empieza a enchufar, y claro, podría haberle pasado como a John Part o como a Noah Allen, pero es uno de esos jugadores que ha dado vueltas a partidos a base de enchufar, de catch and shot y de meter al equipo en el partido. Sí, Edu Martínez, nunca quisiéramos que se lesionara a nadie del equipo, ¿no? Pero si tuvieras a veces que elegir qué baja tendría, seguramente pues John Part, Pitts, los pondrías como prioritarios, ¿no? Pero al final cualquier jugador es importante porque Edu Martínez también oxigena la rotación y, como tú dices, ha habido partidos en los que ha tenido momentos en los que él arma el brazo muy rápido y si coge confianza puede romper, sí que puede dinamitar esa remontada. Y en ese sentido sí que se le echó de menos, ¿no? Porque, por ejemplo, Jurovski, otro jugador que puede tener ese perfil, pues el otro día no tuvo su partido. Ramón, me quedo contigo porque ayer hablaba Rivero con vosotros en Levitando, creo que fue, es que estás en tantos sitios que a veces ya se me va de un sitio a otro, eso es bueno. Habló de los plazos de recuperación, por cierto, enhorabuena por la entrevista a ti y a tus compañeros. Muchas gracias. Sí, dejó caer, le preguntamos por la recuperación de John Part y Edu Martínez y sí que indicó que John Part esperaba que en un par de semanas estuviera ya disponible, con lo cual para el final de esta segunda fase podría volver. Y con Edu Martínez sí que estuvo con más dudas, dejó un plazo entre 3 y 5 semanas y dependiendo un poco de la evolución de esa rotura fibrilar, creo que es en la fascia de la planta del pie, que eso son situaciones delicadas, así que si vuelve Edu Martínez será ya para playoff, ¿no? Por lo que dejó caer Pedro. Mar, yo la sensación que tengo es que se ha alargado lo de Pedro John Part. Se llegó a hablar de la posibilidad de, bueno, si fuerza podría estar contra Palencia, contra Valladolid prácticamente seguro, si el equipo ha ganado muchos partidos se puede esperar y ahora se dan 2 semanas más. Yo tengo la sensación de que al final se ha alargado más, no sé si de lo normal, pero sí de lo que se esperaba. Sí, nosotros yo creo que contábamos con que pudiera estar ahora contra Oviedo, ¿no? Que es un partido muy estratégico para ganar, porque realmente fue el único que perdimos de los que habíamos disputado hasta ahora, digamos, en esta primera vuelta de la segunda fase, que además lo perdimos por un punto, creo recordar, de margen en casa y es una pena que no pueda estar. Curiosamente hubo que cambiar el partido, si lo recuerdas, el partido de este fin de semana se juega en Oviedo, pero en principio tenía que haber sido al revés, teníamos que haber ido primero a Oviedo y luego venir a Alicante porque se celebra este fin de semana el World Padel Tour. Que han presentado hoy, por cierto. Sí, ese es el tema que te quería sacar. He oído que iba a haber público unas 500 personas. A mí me han dicho que 300 más o menos. He leído en redes sociales alguna noticia de que unas 500 personas de público y la verdad es que, pues, ¿qué quieres que te diga? Para los aficionados del baloncesto alicantino, pues ha sido un poco jarro de agua fría, ¿no? Porque nos gustaría que por lo menos el criterio fuera el mismo. No se entiende que en función del deporte que sea entre más o menos gente a un pabellón, no parece un criterio sanitario, ¿no? Además, un pabellón con las capacidades que tiene el Pedro Ferrandi, ¿no? Si el aforo son, no lo sé, igual 7.000 personas, pues la restricción a 150, que ya en el Rico Pérez me parece mucho más escandalosa, que de repente si tuviéramos baloncesto solo pudiéramos entrar 150, pero ahora con esta competición de fin de semana vayan a poder entrar 300 o 500 personas, pues no lo sé, no parece un criterio muy homogéneo, ¿no? No lo sé. No quiero entrar en mucha polémica sobre este tema. La polémica está muy bien. Sangre. La polémica está muy bien porque tú no puedes permitir menos de 300 si son los que van a entrar finalmente, o no sé si es la cifra que se da de forma oficial, para atemperar un poco el humor de los lucentinos con este atraco, pero tú ya no les puedes decir que en el próximo partido frente a Lugo van a ser 150. Claro, tienes que dar por lo menos un criterio que sea lógico, ¿no? Quiero decir, la enfermedad, si hay un virus, no va a distinguir de, bueno, cuando se juega al pádel sí que contagiamos o no contagiamos, ¿no? En función o de si es baloncesto, ¿no? Y la verdad es que es una pena, especialmente porque en Alicante tenemos unos datos muy buenos. La Comunidad Valenciana está situada en de las mejores de toda España y particularmente en la ciudad de Alicante los datos son bajísimos. De hecho, si se compara cuando entraban 500 personas al pabellón, había, no sé, igual 4 o 5 veces más contagios en Alicante y ahora que
hemos hecho los deberes de estar mucho tiempo cerrados con muchas restricciones horarias, incluso sin poder ir a los pueblos de al lado los fines de semana por el confinamiento perimetral, pues da la sensación de que los números sí quedarían, ¿no? Para meter más público en el pabellón con todas las medidas de seguridad, porque además el propio club tiene un protocolo muy estricto de seguridad en estos temas. Es decir, si entraran 500 personas se seguirían respetando las medidas de seguridad en ese sentido. Así que, bueno, es una buena noticia que el World Padel Tour celebre un evento este fin de semana, ¿no?, en Alicante, pero claro, a los aficionados al baloncesto la verdad es que nos da un poco de pena pues que ese mismo criterio pues no se haya aplicado, ¿no?, cuando juegue el Lucentum. Así que esperemos que cuando juguemos en casa ese partido contra Breogán, que va a ser un partidazo, podamos ver las gradas un poquito más pobladas. Es que, Ramón, alguien te podrá decir, claro, tenemos cifras bajas porque hemos hecho esto, pero todo eso se te viene abajo en el momento que en el World Padel Tour hay más gente en el pabellón, porque además es que no es decir, no, es que el pabellón es diferente, es que no, es que es el mismo pabellón y se juega en el mismo sitio. Sí, al final son cláusulas de los apartados de las normativas y de los reglamentos, ¿no? Porque creo que en Valencia también entraban 400 o 500 personas, cuando es un partido, de una final o de una competición. Hay diferentes criterios, pero bueno, es difícil, ¿no? Pero no es coherente, ¿no? Que en el mismo recinto apenas una semana después pues entre el doble o el triple de personas, que oye, que ojalá, yo no quiero que ahí entren menos, al contrario, yo quiero que donde vamos todos podamos entrar los mismos. Pero bueno, yo espero que para la próxima semana se alivien un poquito ya las medidas y para ese partido de Breogán, yo qué sé, al menos 500 personas podamos estar ahí. Antes de volver a los partidos de casa, tenemos que ir a Oviedo. Mar, es un partido que nos trae esos malos recuerdos por la derrota en la prórroga, que el equipo remontó un parcial que tampoco lo esperábamos, vamos a ser sinceros, pero que es un partido de esos con valor doble, ¿no? Al final es un equipo rival directo y es el partido que ganas tú y el que no ganan ellos. Sí, y de hecho Oviedo ha sido uno de esos equipos revelación, ¿no?, que no esperábamos que hiciera tan buena primera fase y segunda fase. Ahora mismo lo tenemos en sexta posición con 7 victorias y 7 derrotas y justo marca la línea de esos playoffs, ¿no? Están Oviedo y Palma, los dos empatados a 7 y ya después estamos por encima Castellón y Alicante con 8 victorias y 6 derrotas. Como decía, fue uno de esos equipos que ha dado la sorpresa, en algún momento ha estado liderando las estadísticas de valoración, de puntos, etcétera, y yo creo que el equipo, tanto después de la derrota en casa como de la derrota en Valladolid, preparará muy a conciencia este partido, aun con las bajas que tenemos, para ya poder asegurar matemáticamente el estar en los playoffs, que yo creo que es un sueño que el año pasado acariciamos y que por fin, no solo después de la pandemia, sino de la larga travesía en el desierto que ha sido la refundación del club desde que descendimos a los despachos, pues poder empezar a soñar de verdad con la posibilidad de jugar en ACB es algo casi increíble, ¿no? La mejor noticia para el club, diría, en esta última década. Ramón, igual que el partido era previsiblemente distinto, el de Valladolid, porque después del meneo que se llevaron aquí, ellos lo tenían todo muy estudiado, me imagino que ahora es al revés, ¿no? Que Oviedo ya no te va a sorprender, por mucho que lo tuvieras estudiado, te podía sorprender porque no habías jugado todavía contra ellos, ahora ya no tienes ese factor sorpresa. Sí, está claro que ya esto estamos viendo en la segunda fase, ¿no? Los equipos ya se van conociendo y ese factor sorpresa de los que se metan de un grupo contra otro se ha perdido, ¿no? Pero aún así Oviedo es un equipo muy peligroso, aunque yo creo que es el partido clave de lo que queda de esta segunda fase, ¿no? Porque la victoria te permite certificar el pase a playoff y antes de enfrentarte a los dos focos, ¿no? Como van a ser Coruña y Breogán, que podrían hacerte, y no sería extraño, encadenar un par de derrotas seguidas, ¿no? Que se podrían sumar a la de Oviedo. Y bueno, hacer que te clasifiques un poco jugándote en la última jornada ante Palencia o dependiendo de que Valladolid acabe pinchando, ¿no? Y hablamos de que Oviedo siempre es de estos equipos revelación, pero ayer Pedro Rivero nos decía que no conoce a nadie no se fía de estos equipos que dicen que no se juega en nada y que no creen en nadie que pudiendo hacer algo más no lo vaya a hacer. O sea que no hay que fiarse para nada de Oviedo. Pues estaremos atentos y lo contaremos aquí, en Alacantí Televisión, el próximo domingo. Ramón, Mar, como siempre, un placer teneros con nosotros. Hoy en una versión un poco reducida, lo compensamos un día y lo alargamos sin que el técnico se entere. Muy bien, gracias Aitor, buenas noches.
Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más Sport Alacantí. El baloncesto ya lo sabéis, el próximo domingo a las 12 de la mañana. Sed felices, buenas noches. Dicen que eres lo que vives. SEAT Arona. Sé la ciudad.